Y del presente nos vamos para la historia, que puede ser también la historia del presente. Ya les explico por qué. Porque el Museo Nacional, el más grande de Colombia, tiene el propósito de consolidarse como el gran escenario para contar lo que ha ocurrido en nuestro país, pero también para mostrar lo que está sucediendo y lo que viene. Sin embargo, vive una paradoja. Hace tiempo que se quedó chiquito y no ha podido expandirse porque los predios vecinos no le pertenecen. Y a pesar de un largo litigio en el que ha intervenido hasta el presidente de la República, no se ha logrado la reubicación de los ocupantes de las edificaciones cercanas. El hecho es que en este momento el 70% de lo que tiene el Museo Nacional está guardado. ¿Para qué necesita ampliarse el museo? ¿Por qué necesita el país esta ampliación? Antonio Morales habló con la directora de la institución, María Victoria Robacho. Antonio Morales entra al radar. María Victoria de Roballo, ¿cuál es el problema en este momento para que el panóptico, esta vieja cárcel donde funciona el Museo Nacional, pueda avanzar hacia la carrera quinta y que podamos ver más la historia de nuestro país? Pues básicamente solucionar el problema del traslado del Colegio Mayor de Cundinamarca a una nueva sede. Sí. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Cultura, el museo, llevamos muchos años trabajando con esta idea porque obviamente para todos es claro que solucionar el problema del Museo Nacional significa también solucionar una sede para los dos establecimientos educativos que hay atrás del museo. ¿Qué solución entonces hay para el desplazamiento del Colegio Mayor de Cundinamarca a la universidad? Bueno, después de haber hecho un barrido de varios predios en compañía de la empresa de renovación urbana y la Secretaría del Hábitat, se ha presentado una posibilidad y es que existen unos terrenos en el desarrollo de la felicidad al occidente de Bogotá, en la calle 13, con la Boyacá y con la nueva avenida que es un lugar donde se van a construir unos multifamiliares, una obra muy grande, ¿no? Es una obra, es un desarrollo urbano tipo Ciudad Salitre, con muchas posibilidades y la gente, los que saben de urbanismo, piensan que es un excelente lugar para el desarrollo de Bogotá. Yo sé que hay un montón de piezas que ustedes guardan, de todo tipo, arqueológicas, etcétera, pero hay una parte de la historia de Colombia del siglo XX, digamos, esa parte que no es hegemónica, es decir, que no está contada a través del poder, que usted quisiera exhibir. ¿Qué es eso? Pues mire, el museo que mostramos nosotros no es el museo que uno piensa desde una constitución como la del 91. Sí. Digamos, este museo corresponde a un relato de la historia, a la vieja historia, yo diría que un poco a la historia de Navia Rubla, y nosotros queremos contar un museo inclusive que sea posterior a la nueva historia. El museo del siglo XXI, en donde podamos mostrar el mundo indígena, pero en su conflicto, no idealizado, el mundo afro, la diversidad cultural de este país que tanto decimos y hablamos de ella, pero que los colombianos y los ciudadanos del común no se sienten representados. Y yo creo que un museo es un lugar de representación de los ciudadanos. Estoy diciendo una mentira si le digo a usted, la directora del museo, que es un museo que cuenta la historia del poder, pero no la historia de la sociedad colombiana. Yo diría que en este momento hemos dado pasitos, pero todavía sigue siendo un relato desde el poder. Indudablemente es un relato hegemónico y así era, porque así se contaba la historia. Así fue el país. ¿Qué porcentaje de las piezas están guardadas? Pues, óleos, piezas, muebles. Sí, hay de todo, inclusive hay algunas, digamos, una colección internacional pequeña, pero la hay de pintura, de objetos. Digamos que el museo antes era un museo donde se coleccionaba, por coleccionar, de alguna manera había que tener tesoros, pero yo creo que el concepto de tesoro también cambia con el tiempo. ¿Qué porcentaje, escuetamente, aritméticamente, de piezas no se pueden mostrar en este momento? ¿Qué está oculto? Pues yo diría que puede ser como un 70% de la colección. ¿Tanto así? Sí, pero eso es normal en los museos. Es normal en los museos. En los museos no mostramos nunca todo lo que tenemos. Por ejemplo, en términos de la prehistoria colombiana y en términos de los primeros procesos de la conquista, ¿qué tenemos en este museo? Tenemos colecciones arqueológicas, paleontológicas, digamos primero paleontológicas, arqueológicas de las culturas prehispánicas, que son administradas por el ICANN, como dice la ley. Luego tenemos piezas de la colonia, si bien hay un museo de arte colonial, en este museo de todas maneras hay un recorrido histórico en donde buscamos contar a los visitantes
qué fue el periodo de la colonia desde el punto de vista histórico, cómo está compuesta la sociedad colonial. Hay una historia de la emancipación. Esta sala, por ejemplo, habla de la emancipación. Por ejemplo, este es el famoso óleo del paso del páramo de Pisba del Ejército Libertador del pintor Cano, ¿no? Del maestro Cano, sí. Maestro Cano, pues, en esta sala nos ha tocado hacinar un poco toda la historia de la emancipación porque queríamos exhibir en algún espacio la donación del doctor Santos, que es una iconografía bolivariana, entonces nos toca hacinar. Usted, mamando gallo, dice que no solo cuida momia, sino que se está volviendo momia, pero yo no creo. Parte de eso, sí señora, aquí vamos en proceso de momificación despacito. Bueno, pero hay una cosa que es interesante, que son las exposiciones temporales, esas exposiciones que ustedes han armado. La gente tiene memoria pues de la colección de los guerreros de barro de China y otro montón de colecciones. ¿Qué resultado ha dado eso en términos de público y de todo? Digamos que es una estrategia importantísima para traer público al museo, porque evidentemente la gente quiere venir a ver cosas diferentes, entonces hay que hacer exposiciones internacionales cuando se puede, siempre son un poco costosas, claro, no podemos hacer más de una importante al año, digamos, pero también, por ejemplo, hemos hecho exposiciones sobre el cine en Colombia en los últimos... cómo fue la historia de la llegada de las imágenes en movimiento al país. Excelente. Hemos hecho una exposición sobre la Amazonía, sobre el Caribe, sobre los velorios y santos vivos, de las tradiciones funerales afrodescendientes. ¿Usted siente que esa vitalidad y esa contemporaneidad del museo está restringida por este problema de no poder ampliarse? Pues mire, yo le digo que con el equipo que tenemos hacemos de todo y yo creo que desafiamos esa situación y el museo que tenemos ahorita de todas maneras trata de luchar contra eso y no dejarnos que eso obstruya o sea una talanquera para nuestras actividades. Pero por supuesto que tenemos claro que no podemos hacer exposiciones del tamaño que quisiéramos. Mil gracias por haber estado en el radar y a todos ustedes los convoco y los invito a que no dejen de venir al Museo Nacional. Una tarde, una mañana, es un espectáculo de nuestra historia y de nuestra manera de ser. Chao. Gracias, Antonio. A ti. A propósito del Museo Nacional, hay en este momento 2 exposiciones temporales, Diego y Frida y las telenovelas de la historia.